Nadie en el pueblo recordaba con exactitud cuándo había empezado a vivir sola la anciana. Algunos decían que desde la gran sequía, otros que desde la muerte de su esposo, ocurrida una noche fría en la que ni siquiera hubo dinero para velas. Lo cierto era que doña Aurelia, así la llamaban, llevaba tantos años caminando encorvada por los mismos senderos polvorientos que parecía formar parte del paisaje, como los árboles viejos o las piedras del camino. Su casa era pequeña, levantada con barro endurecido por el sol y techada con láminas oxidadas que crujían cuando el viento soplaba fuerte. Dentro, apenas había lo esencial: una mesa coja, una silla de madera gastada, un fogón de 3 piedras y una cama estrecha con un colchón tan delgado que parecía más recuerdo que objeto. No había lujos, nunca los hubo, pero había una gallina, una sola, a Díaz. Era compañía en las mañanas Díaz. Era compañía en las mañanas silenciosas. Era motivo para levantarse, para hablarle mientras barría el patio o calentaba agua. En más de una ocasión, cuando el hambre apretaba, doña Aurelia se sentaba junto a ella y le decía en voz baja: "No te preocupes, todavía no te toca", porque sabía que, llegado el extremo, esa gallina podía significar comida, trueque o monedas. Era su último respaldo frente a un mundo que hacía tiempo había dejado de mirarla. El problema era que el extremo había llegado. Desde hacía semanas, doña Aurelia sentía un dolor persistente en el pecho. Al principio lo ignoró. Siempre había ignorado los dolores. El de la espalda, el de las rodillas, el de la soledad. Pero este era distinto. Le faltaba el aire al caminar, la vista se le nublaba y por las noches la tos no la dejaba dormir. Una tos seca, profunda, que parecía arrancarle pedazos del alma. Una madrugada, al intentar levantarse, cayó de rodillas sobre el piso de tierra. No gritó, no lloró. Solo se quedó ahí, respirando con dificultad, mientras la gallina, asustada, cacareaba alrededor. Tranquila, tranquila, murmuró apoyándose en la pared para ponerse de pie. No es nada. No es nada. Pero sabía que sí lo era. En el pueblo había un pequeño puesto de salud. No era gran cosa, pero al menos vendían medicamentos básicos. El problema no era llegar. El problema era pagar. Doña Aurelia contó sus monedas una y otra vez. Las extendía sobre la mesa, las alineaba, las volvía a contar. Siempre el mismo resultado. No alcanzaba. Ni para la consulta, ni para las pastillas, ni para la inyección que, según la vecina, le había salvado la vida al hijo del panadero. Esa noche no durmió. Se sentó en la cama, con la espalda encorvada, observando a la gallina dormida en un rincón del patio, envuelta en la sombra. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración, irregular, cansada. «Perdóname», susurró, sin saber bien a quién. «Perdóname por pensarlo siquiera», porque ya había tomado la decisión, aunque le doliera admitirlo. A la mañana siguiente, antes de que el sol estuviera alto, amarró una cuerda suave alrededor de la pata de la gallina. No la apretó. Nunca habría podido hacerle daño. La cargó con cuidado, como si fuera un niño, y caminó lentamente hacia el mercado del pueblo. Cada paso le pesaba como si caminara hacia un entierro. En el mercado los vendedores gritaban precios, las frutas brillaban bajo el sol y la gente negociaba con prisa. Nadie parecía notar a la anciana flaca, de vestido desteñido y sandalias gastadas, sosteniendo una gallina vieja contra el pecho. «¿Cuánto por esa gallina?», preguntó un hombre sin siquiera mirarla a los ojos. Doña Aurelia tragó saliva. «Lo que usted pueda dar», respondió. El hombre la observó con desdén. «Está vieja, no pone mucho, te doy poco», asintió. No tenía fuerzas para discutir.
Cuando el hombre le extendió las monedas, sus manos temblaron, no por el valor del dinero, sino por lo que estaba entregando. Miró por última vez a la gallina, que la observaba tranquila, sin saber que ese era el final de su vida juntas. «Gracias», murmuró la anciana, aunque no sabía si agradecía o se despedía. Caminó de regreso con las monedas apretadas en el puño, sintiendo un vacío en el pecho que no tenía nada que ver con la enfermedad. En el puesto de salud, compró la medicina. El frasco era pequeño, demasiado pequeño para el sacrificio que había hecho. «Tómese esto 2 veces al día», le indicó la enfermera, «y vuelva en una semana». Doña Aurelia sonrió con una mezcla de esperanza y tristeza. Sabía que no tenía cómo volver, pero al menos había intentado vivir. Esa tarde, sentada sola en su casa, tomó la primera dosis. El patio estaba silencioso, demasiado, ningún cacareo, ningún movimiento. Por primera vez en muchos años se permitió llorar. «Todo se acaba», dijo en voz baja. «Hasta lo poquito». Pero lo que doña Aurelia no sabía era que esa gallina no era solo una gallina. No sabía que, en manos equivocadas, ocultaba algo que nadie había notado en años. No sabía que su acto de amor y sacrificio estaba a punto de poner en marcha una cadena de hechos que sacudirían al pueblo entero, y mucho menos imaginaba que, cuando creyó haberlo perdido todo, la vida estaba preparando una respuesta tan inesperada que cambiaría su destino para siempre. Esa noche, mientras el viento golpeaba las láminas del techo, algo comenzó a ocurrir lejos de su casa, en el lugar menos pensado, y con una persona que jamás había mostrado compasión. La gallina cambió de manos sin ceremonia, como cambian de dueño las cosas que nadie considera importantes. El hombre que la compró se llamaba Eusebio, comerciante del mercado desde hacía más de 20 años. No era cruel, pero tampoco amable. Para él, todo tenía un precio, y lo que no servía para ganar, se descartaba sin remordimiento. Había aprendido así desde niño. El mundo no premiaba la ternura, premiaba la astucia. «Vieja gallina», murmuró mientras la metía en un costal. «Al menos dará para el caldo». La llevó a su casa al caer la tarde. Su vivienda era grande, sólida, con paredes firmes y techo nuevo. No faltaba comida ni comodidades. Mientras doña Aurelia bebía su medicina en silencio, Eusebio afilaba el cuchillo con la tranquilidad de quien no se cuestiona nada. Pero esa noche, algo interrumpió su rutina. Cuando abrió el costal para sacar a la gallina, notó que el fondo estaba extrañamente pesado. No era normal. Frunció el ceño y volcó el saco sobre la mesa. La gallina salió dando unos pasos torpes, y detrás de ella cayó un pequeño envoltorio de tela, sucio, anudado con cuidado. «¿Y esto?», gruñó. Desató el nudo con impaciencia. Dentro, envueltas en telas viejas, había monedas. Muchas más de las que esperaba. Monedas antiguas, algunas de plata, otras de cobre, bien conservadas. Eusebio abrió los ojos de par en par. «No puede ser». Contó 1, 2, 10, 20, 30. El corazón le latía con fuerza. No era una fortuna enorme, pero era dinero de verdad. Dinero suficiente para pagar deudas, comprar mercancía, incluso ahorrar algo. Mucho más de lo que había pagado por la gallina. Durante unos segundos, nadie habló. El silencio de la casa parecía observarlo. «La vieja», susurró. La vieja escondía esto. Su primer impulso fue sonreír. Se dijo a sí mismo que había tenido suerte, que la vida a veces premiaba a los listos. Pero esa sonrisa duró poco, porque algo no cuadraba. ¿Por qué esconder monedas en una gallina? ¿Por qué venderla tan barata? Eusebio recordó el rostro de doña Aurelia. La forma en que no discutió el precio. La manera en que sostuvo a la gallina como si fuera lo único que le quedaba.
No, murmuró, sintiendo un peso en el pecho. No puede ser. Esa noche no durmió bien. Se giraba en la cama, inquieto. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la anciana encorvada, alejándose del mercado con las manos vacías y la mirada baja. Yo no le robé, se dijo. Ella aceptó el trato, pero la conciencia no entiende de excusas. A la mañana siguiente fue al mercado como siempre, pero algo había cambiado. Las voces, los colores, los olores. Todo parecía más pesado. En un rincón, escuchó a dos mujeres conversar. ¿Supiste lo de doña Aurelia? Dicen que está muy enferma, que vendió su gallina para comprar medicina. Eusebio sintió un nudo en la garganta. Era lo único que tenía, continuó la mujer. Pobrecita. Dios sabrá recompensarla. Dios. La palabra le cayó como un golpe. Ese día vendió poco. No porque no hubiera clientes, sino porque no podía concentrarse. Cada moneda que tocaba parecía recordarle las que había encontrado la noche anterior. Al regresar a casa, volvió a sacar el envoltorio. Lo puso sobre la mesa y lo observó largo rato. «No sabías», murmuró. «No sabías que esto estaba ahí». Recordó historias antiguas del pueblo. Gente que escondía monedas en objetos simples para protegerlas de robos. Quizás doña Aurelia había guardado ese dinero durante años, poco a poco, con sacrificio, sin usarlo jamás. Tal vez era para un funeral digno, o para una emergencia, o simplemente para sentirse segura. Y ella lo había entregado todo, por vivir un poco más. Eusebio se sentó, apoyando la cabeza entre las manos. Nunca se había considerado un hombre malo, pero en ese momento se sintió pequeño. «Si no hago nada», pensó, «si me quedo con esto, ¿en qué me convierto?» La respuesta no le gustó. Esa noche tomó una decisión. No fue fácil. Se levantó varias veces. Dudó. Volvió a sentarse. Finalmente, envolvió de nuevo las monedas, las guardó en una bolsa limpia y salió de su casa cuando el pueblo ya dormía. Caminó por calles oscuras, guiándose por la luz tenue de la luna. Frente a la casa de doña Aurelia se detuvo. La vivienda parecía aún más frágil de noche. No había luz. Solo silencio. ¿Y si no despierta?, pensó. ¿Y si llego tarde? Tocó la puerta con cuidado. Nada. Volvió a tocar. Esta vez más fuerte. «Doña Aurelia, soy yo del mercado». Dentro se oyó un leve movimiento. Pasaron largos segundos hasta que la puerta se abrió apenas. La anciana apareció pálida, envuelta en un chal viejo. «¿Qué pasa?», preguntó con voz débil. Eusebio no pudo sostenerle la mirada. «Vengo», tragó saliva. «Vengo a devolverle algo». Extendió la bolsa. Doña Aurelia frunció el ceño, confundida. La abrió con manos temblorosas. Cuando vio las monedas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso estaba escondido», susurró. «Yo lo olvidé. Lo había olvidado por completo». Se apoyó en el marco de la puerta para no caer. «Pensé que lo había perdido hace años», continuó. «Nunca creí que...» Eusebio levantó la vista. «Venía con la gallina», dijo. «Yo no sabía, pero ahora sé que no me pertenece». El silencio entre ellos fue largo y profundo. Doña Aurelia comenzó a llorar, pero no de tristeza. Era un llanto distinto, de alivio, de gratitud, de incredulidad. «Usted no tenía que volver», dijo. «Muchos no lo habrían hecho». Eusebio bajó la cabeza. «Tal vez no, pero yo sí tenía que hacerlo». Esa noche, doña Aurelia no durmió. No por el dolor, sino por la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Que el mundo no era solo pérdida.
Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese acto silencioso, sin testigos ni aplausos, no quedaría sin respuesta. Porque cuando la bondad nace en secreto, la vida, o algo más grande, suele responder de maneras que nadie imagina. Y esa respuesta estaba a punto de llegar, no como un milagro inmediato, sino como una revelación que cambiaría la historia de doña Aurelia para siempre. El amanecer llegó despacio, como si el sol también caminara con cuidado para no romper algo sagrado. Doña Aurelia despertó con el cuerpo cansado, pero con una sensación que no había sentido en años: tranquilidad. El dolor seguía ahí, sí, pero ya no venía acompañado de miedo. Sobre la mesa, cuidadosamente acomodadas, estaban las monedas. No las tocó de inmediato. Se sentó en la cama y respiró hondo, como si necesitara asegurarse de que todo era real. No fue un sueño, susurró. Preparó agua caliente, tomó su medicina y por primera vez no pensó en cuánto faltaba ni en qué pasaría después. Pensó en el gesto, en ese hombre que pudo haberse quedado con todo y no lo hizo. En cómo, cuando ya no esperaba nada de nadie, alguien decidió hacer lo correcto. Ese mismo día volvió al puesto de salud. Esta vez no contó monedas con vergüenza, pagó la consulta completa, compró el tratamiento entero y por recomendación del médico dejó apartadas algunas para futuras visitas. «Llegó justo a tiempo», le dijo el doctor. «Si hubiera esperado más, la historia sería otra». Doña Aurelia cerró los ojos un instante. No dijo nada, pero dentro de ella supo que no solo había llegado a tiempo al médico, había llegado a tiempo a la vida. Los días comenzaron a pasar. Lentamente, su cuerpo respondió al tratamiento. La tos disminuyó. El aire volvió a entrar con menos dificultad. No fue un milagro inmediato, fue algo más real. Un proceso, como todo lo que vale. Una mañana, mientras barría el patio, notó algo distinto. El silencio ya no dolía tanto. Y entonces entendió algo que la hizo detenerse. No extrañaba a la gallina como antes. No porque no la hubiera querido, sino porque su sacrificio había tenido sentido. «Gracias», murmuró mirando al cielo. «Por enseñarme que dar no siempre es perder». Pero la historia no terminó ahí. En el pueblo, los rumores comenzaron a circular. No de chismes vacíos, sino de esos que nacen cuando algo verdadero ocurre. La gente empezó a hablar del comerciante que devolvió el dinero, del gesto silencioso, de la anciana que había estado al borde y ahora caminaba un poco más erguida. Eusebio, por su parte, también había cambiado. Algo se rompió dentro de él aquella noche, pero no para mal. Desde entonces comenzó a mirar distinto a las personas, a escuchar, a dar un poco más de lo que le pedían. No se volvió un santo, pero se volvió humano, y la vida lo notó. Un viajero llegó al mercado semanas después. Buscaba a alguien confiable para encargarse de la distribución de productos en pueblos cercanos. Observó, preguntó, y todos señalaron a Eusebio. «Ese hombre es justo», le dijeron. «Si promete algo, lo cumple». El trato que cerraron fue el mejor que Eusebio había hecho en años. Su negocio creció, pero esta vez no sintió culpa, sino gratitud. Entendió que la honestidad no empobrece, ordena. Un día, sin avisar, Eusebio volvió a la casa de doña Aurelia. No llevaba dinero, llevaba algo distinto. «Quiero que vuelva a tener gallinas», le dijo. «No una, varias. Yo me encargo». Doña Aurelia lo miró, sorprendida. «¿Por qué haría eso?» Eusebio sonrió sin orgullo. «Porque alguien me enseñó que lo pequeño puede cambiarlo todo». Con el tiempo, doña Aurelia volvió a cuidar aves.
no por necesidad extrema, sino por gusto. Los huevos los compartía, a veces los vendía, otras veces los regalaba a quien lo necesitaba más que ella, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una tarde, sentada bajo la sombra, comprendió la verdad completa. Ella nunca había sido pobre. Había sido escasa de cosas, sí, pero siempre fue rica en algo que muchos pierden: capacidad de amar, de soltar, de confiar. Vendió su única gallina creyendo que era el final, y resultó ser el comienzo. Porque la fe no siempre trae lo que pedimos. A veces trae lo que nos transforma. La bondad no siempre vuelve igual. A veces vuelve multiplicada, ordenada y con propósito. Y el karma no grita, no humilla, no castiga de inmediato. El karma observa y responde cuando el corazón está listo. Doña Aurelia vivió más años de los que imaginó, no rodeada de lujos, sino de paz. Y cada vez que alguien del pueblo pasaba por su casa, ella repetía la misma frase: nunca subestimes lo que das cuando lo haces con amor, porque la vida siempre encuentra la forma de devolverlo. Y así, una gallina, a una decisión y un acto de honestidad, demostraron que los milagros no siempre caen del cielo. A veces caminan disfrazados de sacrificio.